Por supuesto, estos individuos retorcidos han logrado mezclarse perfectamente en la sociedad, engañando a todos a su alrededor con su fachada inocente. Es alucinante pensar que sus mentes corruptas pudieran pasar desapercibidas durante tanto tiempo. Acompáñenos a desvelar las historias de 15 de los criminales en serie más crueles y a desentrañar las increíbles formas en que consiguieron eludir la captura durante periodos de tiempo tan prolongados. Número 15. Jamie Osuna. Déjenos contarle una historia escalofriante desde las sombrías calles de Bakersfield, California. Jamie Osuna nació el 7 de marzo de 1988 en un mundo teñido de violencia, narcóticos y abusos indecibles. Su padrastro y su tío eran auténticos monstruos que le infligían un dolor inimaginable. Cuando llegó a la adolescencia, el mundo de la delincuencia ya lo tenía en sus garras. Su nombre estaba en boca de la policía local, y no en el buen sentido. Pero aquí es donde las cosas toman un giro escalofriante. En 2011, los verdaderos colores de Osuna se revelaron cuando fue acusado y posteriormente condenado por el crimen más horripilante y desgarrador imaginable. Abusó y acabó con la vida de Yvette Peña, una mujer de 37 años de su propia ciudad natal. El juicio fue como sacado de una serie de terror, con Osuna burlándose descaradamente de la afligida familia desde su celda. Ese tipo no tenía remordimientos ni alma. Ah, ¿y has visto su cara? Es como un lienzo del mal tras las rejas. Grabó todo tipo de símbolos malvados en su piel, una cruz invertida, las palabras Satanás y maldad en sus párpados y un pentagrama tatuado en su frente. Este tipo llevaba su maldad con orgullo enfermizo. Pero espera, hay más oscuridad por venir. En 2019, la prisión estatal de Corcoran se convirtió en el escenario de otro acto horripilante. El compañero de celda de Osuna, Luis Romero, también tuvo un final espeluznante a sus manos. Ahora las ruedas de la justicia vuelven a girar para Osuna mientras espera el juicio por el homicidio de Romero. Es como un baile retorcido de evaluaciones de cordura y vacíos legales. Primero, 2 psiquiatras dijeron que no era apto para el juicio, pero luego cambiaron de opinión después de que pasara un tiempo en una prisión psiquiátrica. Y aquí está la parte extraña. A pesar de todas sus monstruosas hazañas, Osuna consiguió encontrar a alguien que le quería. Joelle Castellano, también conocida como Jane Osuna, se casó con él en 2010 en casa de su abuela. ¿Pero adivina qué? Apenas 6 meses después, él también fue detenido por hacerle daño. Sin embargo, Jane sigue inquebrantable, profesando todavía su amor por ese hombre de corazón frío. Número 14. Tamara Samsonova. Tamara Samsonova es una mujer cuya escalofriante historia le valió los terroríficos apodos de la abuela destripadora y Baba Yaga. Puede parecer la típica abuelita, pero no se deje engañar. Esta anciana guarda un oscuro secreto. Es una asesina brutal que confesó haber acabado con la vida de al menos 15 personas a lo largo de 2 horribles décadas. Su matrimonio con Alexei Samsonov parecía bastante normal hasta que él desapareció misteriosamente en el año 2000. Nadie sabía que Tamara estaba detrás de su desaparición. No solo admitió haberlo asesinado, sino que también confesó que se había deshecho de sus restos. Cuando la policía registró el apartamento de Samsonova, descubrió un diario que desvelaba un tesoro de horror. En él documentaba meticulosamente sus asesinatos. Cambiando sin esfuerzo entre el ruso, el inglés y el alemán, mezclaba sus escalofriantes anotaciones con detalles mundanos de su vida cotidiana, como sus hábitos de sueño y sus preferencias de café. Fue en estas páginas donde confesó su despiadada serie de asesinatos, afirmando que la predicción de un astrólogo la había impulsado a cometer estos atroces actos. Acusada de un espeluznante acto caníbal, las historias de Samsonova sobre el consumo de pulmones provocaron escalofríos a los investigadores. Con antecedentes de esquizofrenia y múltiples estancias en centros psiquiátricos, Samsonova mostraba comportamientos excéntricos que añadían otra capa de espeluznante intriga a su historia. Flirteaba guiñando el ojo, soplaba besos y hacía afirmaciones escandalosas sobre ser actriz, bailarina de ballet
y lingüista. En 2017, el tribunal la declaró demente y fue internada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento obligatorio. Ahora viene lo verdaderamente inquietante. En medio de todos sus horribles actos y confesiones, Samsonova no mostró absolutamente ningún remordimiento. Por el contrario, creía que merecía una medalla por sus actos. Es un giro retorcido y oscuro a su aterradora saga. Número 13. Rodney Alcala. Nacido en 1943, Rodney Alcala surgió de las sombras de San Antonio, Texas, destinado a convertirse en uno de los criminales en serie más infames de Estados Unidos. Criado en un hogar turbulento, ya muestra signos de inestabilidad mental, siendo expulsado de la escuela y todo eso. En 1961 comenzó el encuentro de Alcalá con la ley. Fue condenado por intento de agresión y pasó un año entre rejas. Pero ¿adivina qué? La libertad no le enderezó precisamente. Se abre camino hasta la Gran Manzana, Nueva York, haciéndose pasar por fotógrafo. Pero detrás de ese trabajo aparentemente inofensivo se esconde un motivo más siniestro. Las jóvenes se convierten en su presa. Y fue en la bulliciosa ciudad donde se cree que cometió su primer asesinato en 1971 hasta 1977. Se mudó a California, y ahí es donde su escalofriante racha criminal se puso realmente en marcha. Alcalá sabe cómo atraer a sus víctimas. ¿Puedes creer que incluso apareció en el juego de las citas? En 1978 ganó una cita con la soltera, pero por suerte nunca ocurrió. Ese mismo año fue arrestado por el asesinato de Robin Samsoe, de 12 años. Pero aquí está la parte loca. El primer encontronazo de Alcala con la ley no fue el final de su reinado de terror. Las apelaciones y las condenas anuladas le devolvieron a las calles, libre para continuar con sus oscuros actos. En 1986 es detenido de nuevo, esta vez por el brutal asesinato de Jill Barcombe. La condena se mantiene y en 1989 es sentenciado a muerte. Sin embargo, el verdadero alcance de sus crímenes sigue desvelándose. En 2010, el monstruoso legado de Alcalá se amplió aún más. Fue condenado por acabar con las vidas de otras 4 personas: Georgia Wickstead, Charlotte Lamb, Jill Parenteau y, sorprendentemente, Robin Samsoe. De nuevo, son 8 en total, pero las autoridades creen que el número real podría ascender a 130. Ahora avancemos hasta el 24 de julio de 2021. El tiempo de Alcalá en este mundo llegó a su fin mientras estaba en el corredor de la muerte. Falleció por causas naturales a la edad de 77 años. Es un escalofriante recordatorio de lo oscuro y horripilante que puede llegar a ser un ser humano. Número 12. Denise Rader. Ahora estamos hablando de la más infame en la historia de Estados Unidos, Dennis Lynn Rader, o como es más famoso conocido, el asesino BTK. Es la abreviatura de atar, torturar, matar, un apodo que él mismo inventó. Su racha criminal comenzó en 1974 y no se detuvo hasta 1991, dejando 10 personas en su camino criminal en Wichita y Park City, Kansas. Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, y se crió en Wichita. Era un chico bastante normal. Incluso consiguió su insignia de Eagle Scout y estudió justicia penal en el Butler Community College. También sirvió en las Fuerzas Aéreas estadounidenses durante un par de años. Después de sus días de militar, trabajó en empleos normales, en una cadena de montaje, instalando sistemas de seguridad. Rader iba a la iglesia, dirigía una tropa de lobatos y todo eso. También parecía un tipo normal, pero tenía un secreto aterrador. En 1974, Rader comenzó su oscuro viaje criminal. La familia Otero fueron sus primeras víctimas, 4 de ellos asesinados en su propia casa en Wichita. En los 17 años siguientes, otras 6 personas, entre ellas Nancy Fox, Shirley Vian, Vicky Wagerl y Joseph Otero Jr., perderían trágicamente la vida por sus violentos impulsos. El tipo se divertía escribiendo cartas a la policía y a la prensa,
alardeando de sus horribles hazañas y firmándolas como BTK. Dejó de escribir durante unos 10 años, pero en 2004 no pudo resistirse y empezó de nuevo. Esta vez dejó un rastro digital, un disquete que había dejado en una biblioteca con fotos de sus crímenes contra sus víctimas y un vídeo suyo. La policía pudo rastrear este disco hasta él y lo detuvo el 25 de febrero de 2005. En el juicio, Rader confesó haber acabado con la vida de 10 personas y recibió 10 cadenas perpetuas consecutivas. Ahora cumple su condena en el correccional de El Dorado. Número 11. El asesino del Zodíaco. Cuando hablamos de misterios que han dejado perplejo al mundo durante décadas, no puede faltar la historia del asesino del Zodíaco. Este tipo fue una verdadera pesadilla, aterrorizando el norte de California a finales de 1960. Ha sido el tema de tantas historias y películas de crímenes porque incluso ahora, más de 50 años después, nadie tiene ni idea de quién era realmente. Al Zodíaco no le importaba dónde golpeaba, ciudad o país. Todo era lo mismo para él. Y entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, 5 personas de la bahía de San Francisco, entre Benicia, Vallejo, el condado de Napa e incluso el propio San Francisco, tuvieron un final horrible a sus manos. Pero el Zodíaco no era solo un asesino, era un auténtico fanfarrón que enviaba a la policía y al público cartas crípticas y cifradas en las que describía sus crímenes y profería amenazas. Los códigos que enviaba estaban formados por todo tipo de letras, números y símbolos. Y aunque las autoridades descifraron un mensaje que decía «Me gusta matar gente porque es muy divertido», el resto quedó sin resolver. A pesar de todas las investigaciones y de los cientos de posibles sospechosos, la identidad del Zodíaco sigue siendo desconocida. Nadie ha sido acusado oficialmente de estos crímenes, así que técnicamente el caso sigue abierto, y eso es un pensamiento bastante escalofriante. En cuanto al aspecto del Zodíaco, se cree que era un hombre blanco, probablemente de entre 25 y 35 años en el momento de los asesinatos. Medía alrededor de 1,80 m, era de complexión media, tenía el pelo corto y castaño, los ojos marrones y un tatuaje único de una cruz en la parte interior del antebrazo derecho. Se cree que era inteligente y elocuente, probablemente un solitario y posiblemente un sociópata con una inquietante sed de poder y control. Número 10. Richard Ramírez. Richard Ramírez era puro combustible para pesadillas, el tipo de personaje que daba escalofríos incluso a plena luz del día. Apodado el acechador nocturno, Ramírez no era un criminal ordinario. Su nombre es sinónimo de monstruo, y con razón. Entre 1984 y 1985, protagonizó una espeluznante ola de crímenes en California en la que acabó con la vida de al menos 13 personas y cometió otros crímenes horribles. Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Era el menor de 5 hermanos de una familia de inmigrantes mexicanos que habían llegado a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pero la vida en casa era dura, por no decir otra cosa. Su padre era un alcohólico empedernido y su madre una católica acérrima. Su turbulenta educación no fue precisamente el mejor comienzo en la vida. Ramírez siempre se metía en líos, incluso abandonó el instituto cuando solo tenía 16 años. Estuvo poco tiempo en la Marina, pero tampoco funcionó, sobre todo por su adicción a las drogas. La verdadera pesadilla comenzó en 1984. Bajo el COVID de la oscuridad, Ramírez irrumpía en las casas, normalmente eligiendo como objetivo a mujeres jóvenes o parejas. Tenía un arsenal de armas, pistolas, cuchillos, incluso martillos, y atacaba a sus víctimas mientras dormían. Pero para Ramírez no se trataba solo de matar. Parecía deleitarse con el terror que infundía en sus víctimas. Su reinado de terror no terminó hasta agosto de 1985, cuando un valiente civil lo capturó. Cuando por fin se celebró su juicio, quedó al descubierto el alcance de los horribles actos de Ramírez. 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones y 14 robos. El tribunal no dudó en dictar sentencia de muerte en 1989. Murió de cáncer en 2013,
cuando aún estaba en el corredor de la muerte. Solo tenía 53 años. Sus atroces crímenes no solo fueron espeluznantes, eran una mirada inquietante a la mente de un criminal despiadado. Número 9. Lawrence Biediker y Roy Norris. ¿Sabes que hay ciertas páginas en la historia del crimen americano que te hacen retroceder, te erizan la piel? Bueno, Lawrence Biediker y Roy Norris escribieron uno de esos capítulos. Estas dos almas retorcidas, los infames asesinos de la caja de herramientas, horrorizaron al sur de California con una viciosa racha de 5 meses de secuestros, asaltos y crímenes despiadados en 1979. No se trataba de los típicos enfermos. Estos tipos fabricaban armas con objetos cotidianos como alicates, llaves inglesas y destornilladores, creando una pesadilla en la vida real que da más miedo que cualquier cosa que puedas imaginar. Nacido en Pittsburgh en 1940, Biediker tuvo problemas desde el principio. Tuvo problemas con la ley durante toda su adolescencia. En 1974, ingresó en prisión por agresión con arma de fuego. Norris, nacido en Greeley, Colorado, en 1948, tuvo un camino igualmente sombrío. Una infancia problemática desembocó en 1976 en una condena por agresión. Y entonces, en 1978, estos dos psicópatas se cruzaron entre rejas. Se podría decir que era una pareja hecha en el cielo, pero no en el cielo. Una vez que salieron, no perdieron tiempo en trazar su horripilante plan. En febrero de 1979 ya estaban a la caza, merodeando en una furgoneta a la que bautizaron con el escalofriante nombre de Mac Asesino y recogiendo a incautos autoestopistas para satisfacer sus retorcidos deseos. Su reino del terror terminó finalmente en junio de 1979. Los dos fueron declarados culpables de sus abominables crímenes y condenados a muerte en un tribunal. Biediker exhaló su último aliento en prisión en 2019 y Norris hizo lo propio un año después. Número 8. Pedro López. Hay un nombre que provoca un gélido escalofrío cada vez que se pronuncia. Pedro Alonso López. Nacido un 8 de octubre de 1948 en Colombia, López manchó su vida y la de innumerables personas con sus horrendos actos criminales. Se trata de un hombre que se ha ganado sus horribles credenciales como asesino en serie, agresor de menores y ahora fugitivo. La aterradora cifra que acompaña a su nombre es de al menos 110 víctimas entre 1969 y 1980. Pero el verdadero horror podría ser aún más asombroso. El propio López afirma que acabó con la vida de más de 300 inocentes en Colombia, Perú y Ecuador. En 1969 fue encarcelado por robo de coches. Dentro, afirma que fue agredido por un grupo de sus compañeros de celda. Sentó un escalofriante precedente para el futuro. Acabó con la vida de sus agresores. Cuando López salió, se embarcó en una matanza de pesadilla. Su modo era nada menos que horripilante. Se aprovechaba de las chicas jóvenes, las más vulnerables, tentándolas con la promesa de comida o dinero. Se ganaba su confianza, las llevaba a lugares tranquilos y desprevenidos, y luego violaba y acababa con la vida de sus víctimas. En 1980, López fue detenido en Ecuador cuando intentaba secuestrar a una niña de 12 años. Sus crímenes le alcanzaron y fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima por asesinato en aquella época en Ecuador. Pero en 1994, tras cumplir su condena, le echaron de Ecuador y aterrizó de nuevo en su tierra natal, Colombia. Pero en lugar de volver a casa, fue internado en un psiquiátrico. Pero ni siquiera eso duró mucho. Salió del psiquiátrico en 1998. Ahora, aquí es donde se pone aún más espeluznante. López volvió a convertirse en fugitivo cuando se le relacionó con un asesinato cometido en 2002. Es buscado, pero a partir de 2023 nadie sabe dónde está. Número 7. Ted Kaczynski. Una vez fue un genio, un prodigio, un maestro de los números y un mago en el mundo de las matemáticas. Pero entonces las cosas tomaron un giro oscuro cuando Theodore John Kaczynski dio la espalda a la sociedad que alimentó su don.
Nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Ted era un fuera de serie, con un intelecto excepcional y un empuje que le llevó a licenciarse en matemáticas en Harvard en 1962. En 1967 se doctoró en la misma especialidad por la Universidad de Michigan. Su talento para los números le valió un puesto como profesor de matemáticas en la Universidad de California en Berkeley. Pero entonces algo cambió. En 1969, Ted cambió su prometedora carrera académica por una vida retirada en una remota cabaña de Montana. Allí, en medio de la soledad, el hombre y el Unabomber empezaron a mezclarse. Ted escribió su infame manifiesto, La sociedad industrial y su futuro, allí mismo, en aquella cabaña. Entre 1978 y 1995, el Unabomber sembró el caos con una despiadada campaña de atentados por correo. Sin embargo, no se limitó a elegir nombres de un sombrero. Su objetivo eran aquellos que, en su opinión, impulsaban el avance de la tecnología moderna y contribuían a la devastación medioambiental. Su campaña de terror se cobró 3 vidas y dejó heridas a otras 23. Ahora viene la parte que te dará escalofríos. Durante 17 años, nadie sabía quién era el Unabomber. Era como vivir bajo una sombra de miedo constante. Y la persona que finalmente iluminó esa sombra fue David, el propio hermano de Ted. Reconoció el estilo de escritura en el manifiesto y tomó la decisión desgarradora de entregar a su hermano al FBI. En 1996 tenían a Kaczynski entre rejas. Se declaró culpable en 1998 y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Actualmente se encuentra en la prisión federal de Florence, Colorado, un pedazo vivo del pasado más oscuro de Estados Unidos. Número 6. John Wayne Gacy. Si sabe algo sobre John Wayne Gacy, sabrá que su nombre es sinónimo de pura maldad. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, tuvo una infancia dura, con un padre alcohólico y violento y una madre que hacía todo lo posible por mantener la casa en funcionamiento. Gacy fue también el blanco de los matones. Para colmo, cuando solo tenía 11 años, un vecino le agredió. En 1964 parecía que las cosas iban a cambiar para Gacy. Se casó con una mujer llamada Marlene Myers y tuvo 2 hijos. Incluso llegó a ser gerente de un restaurante KFC. Pero bajo la superficie, las cosas estaban lejos de estar bien. Gacy fue condenado por agresión en 1967 y cumplió 18 meses de una pena de 10 años de prisión. Al salir, fundó su propia empresa de construcción y se involucró en la política local. En 1972 era concejal del municipio de Norwood Park, pero en 1975 el lado oscuro de Gacy salió a la luz de la forma más espeluznante. Comenzó una espeluznante ola de crímenes contra hombres jóvenes. Los atraía a su casa y luego les quitaba la vida. Sus crímenes pasaron desapercibidos hasta 1978, cuando un chico de 15 años llamado Robert Pist desapareció tras acudir a la casa de Gacy para una entrevista de trabajo. Esto desencadenó una investigación policial que condujo directamente a Gacy. En diciembre de ese año, la policía encontró los cadáveres de 26 jóvenes en casa de Gacy. Gacy, también conocido como el payaso asesino por su espeluznante alter ego, el payaso Pogo o el payaso Parches, fue finalmente detenido por las autoridades y acusado formalmente de asesinato. Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. Su vida terminó con una inyección letal el 10 de mayo de 1994. Número 5. Joseph D'Angelo. Un tipo llamado Joseph D'Angelo nace en Bath, Nueva York, el 8 de noviembre de 1945, cuando era solo un niño de unos 9 o 10 años. Fue testigo de algo que ningún niño debería ver jamás. Su hermana fue agredida por 2 aviadores mientras vivían en Alemania Occidental. Después de servir en el ejército, D'Angelo empezó lo que parecía una buena carrera, tuvo una buena educación, se casó y tuvo 3 hijas. Fue policía en Exeter y Auburn de 1973 a 1979.
Pero entonces ocurre algo extraño. Le despiden por robar en una tienda. Solo un delito menor, pero es como un pequeño atisbo de lo oscuro que está por venir. Luego, en 1975, el lado oscuro de De Angelos comienza a mostrarse el tomo Su primera vida en Visalia. Su víctima fue un valiente profesor universitario que intentó impedir que De Angelos secuestrara a su hija. De 1976 a 1979, infunde miedo a más de 40 mujeres y niñas e incluso ataca a parejas en sus casas. Pero el reino del terror de De Angelo no acaba ahí. Comienza a burlarse de la policía y los medios de comunicación con espeluznantes cartas y llamadas telefónicas, llegando a afirmar que ha acabado con la vida de más personas de las que creen. Entonces se traslada al sur de California. De 1979 a 1986 se cobró la vida de al menos 10 personas y se le conoció como el acosador nocturno original. También dejó rastros que sugieren un interés en el satanismo y el ocultismo. De repente, después de 1986, simplemente se detiene. Vuelve a su vida normal en Citrus Heights, volando bajo el radar hasta 2018. Gracias a los avances en la tecnología del ADN y la genealogía, finalmente lo atrapan. Su ADN coincide con el de parientes lejanos que publicaron sus perfiles en bases de datos públicas. En 2020, De Angelo se declara culpable de una larga lista de 26 cargos, entre ellos asesinato, agresión y secuestro. Le condenan a cadena perpetua sin libertad condicional, lo que encaja con los años de terror que causó en el Estado Dorado. Su historia es un inquietante recordatorio de que, a veces, las vidas de apariencia más ordinaria pueden esconder las maldades más extraordinarias. Número 4. Gary Ridgway. En un fatídico día del 18 de febrero de 1949, nadie podría haber adivinado que crecería para ser conocido como el asesino del Río Verde, uno de los asesinos en serie más notorios de América. En Seatac, Washington, la vida de Gary parecía bastante normal. Trabajaba como pintor de camiones, pasó por 3 matrimonios e incluso tuvo un hijo. Pero tenía un lado oscuro, sobre todo hacia las mujeres, que se manifestaba de forma preocupante como agresiones. Entonces llega 1982 y las cosas toman un giro siniestro. Gary comienza una ola de crímenes que dura más de una década. Sus víctimas, principalmente chicas, adolescentes y mujeres que viven al margen de la sociedad. Prostitutas, fugitivas, el tipo de personas cuyas desapariciones podrían no despertar una alarma inmediata. Así es como normalmente sucedía. Gary recogía a estas chicas y mujeres mientras hacían autostop o trabajaban en las calles. Les quitaba la vida y luego arrojaba sus cuerpos en lugares apartados. Muchos de ellos terminaban cerca del Río Verde, que es como obtuvo ese apodo espeluznante. Avance rápido hasta 2001. Casi 20 años después del primer asesinato que conocemos, la ley finalmente alcanza a Gary. Las autoridades lo detienen, lo acusan de 4 asesinatos y gracias a unas sólidas pruebas de ADN, lo relacionan con las escenas de los crímenes. Gary acaba confesando haber acabado con la vida de 49 mujeres y es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 3. Aileen Wuornos. Conoces a Aileen Wuornos, ¿verdad? La primera mujer asesina en serie de los EUU. En 1989 y 1990, saltó a los titulares por disparar y robar a 7 de sus clientes masculinos mientras trabajaba como una especie de acompañante por las autopistas de Florida. Alegó que todos ellos habían intentado agredirla y que les había quitado la vida en defensa propia. Aileen Pittman nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Era hija de una madre adolescente que padecía una enfermedad mental y tenía una relación horrible con su propio padre. Imagínate ser abandonada por esa madre cuando solo tienes 4 años y luego ser criada por los mismos abuelos que habían abusado de ella. Sí, el abuelo de Aileen también la agredió. Acabó escapándose de casa cuando solo tenía 14 años y empezó a trabajar para sobrevivir, siendo detenida una y otra vez por su comportamiento, robos y agresiones.
En 1989 conoce a una mujer, Tyria Moore, y ambos se convierten rápidamente en amantes. También se convierten en compañeras de crimen, y Tyria participa en el robo y la muerte de esos 7 hombres. En 1990 fue detenida y confesó todos los asesinatos. Fue declarada culpable de 6 de ellos y condenada a muerte por cada uno. Tras más de una década en el corredor de la muerte de Florida, fue ejecutada mediante inyección letal el 9 de octubre de 2002. Todo el asunto suscitó bastante controversia y debate. Algunas personas sostenían que Aileen era una víctima, que los abusos que había sufrido a lo largo de su vida la habían llevado a cometer crímenes. Pero había otros que pensaban que solo era una asesina a sangre fría, que utilizaba su duro pasado como excusa. La vida de Aileen ha sido objeto de muchos libros y películas. La más famosa es probablemente la película de 2003 Monstruo, en la que Charlize Theron interpretó a Aileen. Número 2. Fritz Harmon. En la Hannover de principios del siglo XX existió un personaje, Fritz Harmon, cuyas horripilantes hazañas le valieron no pocos apelativos: el carnicero de Hannover, el vampiro de Hannover y el hombre lobo. A lo largo de 6 espantosos años, de 1918 a 1924, este hombre fue responsable de la mutilación y la muerte de al menos 24 jóvenes inocentes. Imagínatelo, un niño pequeño en Hannover, nacido en una familia pobre en 1879, era uno de 7 hijos, el sexto en la línea sucesoria de un padre carpintero y una madre ama de casa. Su infancia fue horrorosa. Su padre le pegaba a menudo e incluso fue agredido por un niño mayor a la tierna edad de 10 años. La historia da un giro a medida que crece. Era carnicero de profesión y confidente de la policía por circunstancias. En 1918 comenzó el terrorífico reinado de Harmon. Atraía a su guarida a jóvenes y niños desprevenidos con promesas de comida, dinero o cualquier otro cebo. Una vez dentro, tenían un final espantoso. Les quitaba la vida, los descuartizaba y, aunque parezca mentira, los vendía como carne a los carniceros locales. Su sangrienta carrera se detuvo en 1924, cuando una de sus víctimas logró escapar. La ley finalmente alcanzó a Harmon. Declarado legalmente culpable de asesinato, fue condenado a muerte en 1925. La horrible historia de Harmon está grabada en la historia de Alemania. Sacudió la ciudad de Hannover hasta sus cimientos y proyectó una larga y oscura sombra sobre la memoria colectiva del pueblo alemán. Número 1. Israel Keyes. Israel Keyes era un hombre que llevaba muchos sombreros siniestros. Keyes fue responsable de acabar con la vida de al menos 3 personas y de otros muchos crímenes horripilantes, como robo a mano armada, incendio provocado, asalto. Este alboroto se extendió por todo Estados Unidos desde julio de 2001 hasta febrero de 2012. Retrocedamos un poco. Keyes nació en Richmond, Utah, y se crió en el estado de Washington. En 1998 decidió servir a su país y se alistó en el ejército estadounidense, llegando a servir en Irak. Una vez que dejó el ejército, intentó mezclarse con la sociedad, trabajando como obrero de la construcción y camionero. La primera víctima que conocemos fue Samantha Koenig, una joven camarera de 19 años. Un frío día de febrero de 2012 se la llevaron de su lugar de trabajo en una cafetería de Anchorage. Keyes la mantuvo cautiva durante varios días insoportables antes de acabar con su vida. Después, se deshizo de sus restos en un lago cercano. El final de Keyes comenzó cuando intentó utilizar la tarjeta de crédito de Koenig en un cajero automático del estado de Washington y fue detenido en marzo de 2012. Una vez bajo custodia de las autoridades, admitió haber acabado con la vida de Koenig y de varias personas más, entre ellas un hombre llamado Bill Carrier, en 2009. Sin embargo, antes de que pudiera enfrentarse a un juicio por sus despiadados actos, Keyes se quitó la vida en su celda de la cárcel en diciembre de 2012. Dejó tras de sí una serie de diarios y cartas que pintaban un cuadro escalofriante de sus crímenes y de lo que le llevó a cometerlos. Los investigadores creen que Keyes fue responsable de acabar con la vida de al menos 11 personas, pero el verdadero número de víctimas sigue rodeado de misterio. Era organizado, meticuloso y hacía todo lo posible para evitar que le descubrieran.
A menudo elegía lugares remotos para cometer sus crímenes y ocultaba los cuerpos de sus víctimas en tumbas sin nombre.